Curso para consejeras bíblicas. Y este es nuestro tema 5 y son los principios de Dios desde el Génesis. ¿Por qué? Porque estos principios son eternos y son válidos hasta el presente y lo serán en el futuro, porque el mismo Dios es eterno. Tenemos la hermosa bendición de que como hijas de Dios, teniendo un Padre que no duerme ni se cansa, que siempre está hablando a nuestra vida, podemos tener esto, yo te diría, para tu vida muy personal, ¿sí? Y luego para tu llamado, tener presente estos principios de Dios. Y déjame preguntarte, porque a veces sucede que vemos estos pasajes, no, ahorita nos vamos a ir al libro del Génesis, pero antes de eso, y muchas de nosotras, yo no llegué pequeñita a la iglesia, yo creo que tenía como unos 9 años, pero la verdad es que no sé cuántas veces escuché el relato de la creación, el primer capítulo, y, y siempre lo presentaban con cuadritos, con ilustraciones, que bastante distantes de la verdad, por cierto, ¿no? Porque desde entonces representaban a Satanás en un árbol, ahí como la serpiente enredada, tentando a Eva y luego a Adán. Y sabes que la Biblia no describe cómo era, ¿sí? Sin duda era algún tipo de animal muy hermoso, pero después de que él metió en tentación a sus primeros hijos aquí en la tierra, Dios lo maldijo y lo mandó a arrastrarse. Entonces, no era una serpiente cuando él tentó, pero nos venden ideas de ilustraciones, como ahora también puede existir con eso. Yo la verdad te voy a decir mi sentir. A mí no me gusta que hagan de Jesús una caricatura, ¿sí? Que son los dibujos muy bonitos, que es la inteligencia artificial, que qué bonito. No, pero si tú te fijas de Jesús, su aspecto físico no se habla detalladamente, porque nosotros no tenemos que tener una idea y ver a Jesús acogiendo a una niñita representándote a ti y a mí, pues nada más lejos de la realidad, porque ya no somos niñitas ni él es caricatura. Y sucede con las ilustraciones, con aquellos que intentan, ¿no? Como ayudarle a Dios un poquito para darse a conocer, no. Definitivamente tenemos que ser más serias en esto. Por eso vamos a ir a estos principios de Dios y buscando, ¿verdad?, cómo introducir con un pasaje hermoso. Y bueno, voy dando la bienvenida, ya se agregó Claudia Ibet, también Claudia Rivera, y me da mucho gusto Dorita también, Martita Hernández, qué bueno que ya estás ahí, Susana Manjarres, qué bueno. Y ahorita está llegando ahí un mensajito, Has de Noemi Chapa, no sé, dice que sí ya empezó la reunión, pero a ver si se conecta. Bien, y buscando una introducción, me encontré, por eso te recomiendo mucho, mi amada consejera, que busque las versiones actualizadas, porque tienen un matiz muy interesante. Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5, en la traducción del lenguaje actual, fíjate lo que dice. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. En versiones antiguas hablaba del verbo, ¿sí? Y el verbo, pues, significa acción. Y aquí lo representa la palabra. La palabra, o sea, Jesucristo, antes de ser encarnado, eterno, estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Por eso se dijo, hagamos. Fíjate qué hermoso. Todo fue creado por la palabra. Y sin la palabra, nada se hizo. De la palabra nace la vida. Y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz.
La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Fíjate qué hermoso pasaje en esta traducción. Yo me quedé así como que, qué clarita, qué reveladora, ¿verdad? Es la traducción, el TLA, traducción del lenguaje actual. Entonces, hermosas, para conocer los orígenes de todo lo que existe y fue creado por Dios, es vital ir a Génesis. Y yo les decía, muchas de nosotras tuvimos esa interacción de niñas, de jovencitas, adolescentes o más adelante, pero es que en la vida de la iglesia con los niños se repite tantas veces la historia de la creación del mundo. Mi pregunta es, ¿por qué hay tantos chicos que escuchan este relato real, divino, y llegan a la adolescencia y dudan que Dios es el creador? Y hasta adoptan la teoría de Darwin, ¿no? Y niegan la existencia de un creador. Y me queda claro, pues sí oyeron esa historia, pero su corazón no estaba receptivo para una revelación. Entonces, quitando esas ideas de que, ay, que qué bonito que hizo el sol y que las estrellas y que las plantas, los animales, hermosa, vamos a ver los principios de Dios allí, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Génesis, que esta palabra significa origen, principio. Y fíjate que tanto en el hebreo como en el griego significa lo mismo. Y en los primeros 11 capítulos, los cuales yo te quiero invitar, mi hermosa, para que vuelvas a empezar la Biblia en Génesis, pero como nunca la has leído, porque todo el mundo la lee así como que si fuese un cuento, ¿verdad? Por todo lo que se relata. ¿Por qué los primeros 11? Porque se refiere al establecimiento de todo lo que Dios creó, que dio lugar al comienzo de todo e incluye no solamente la creación de la naturaleza vasta, del universo, del ser humano, varón, mujer, sino también establece los principios de los idiomas, los diversos idiomas, los principios de las naciones, de las diversas naciones, el carácter de las personas que estaban ahí sin Dios y los que estaban siendo guiados por Dios. Entonces vemos que si tú quieres ser una consejera bíblica que el Señor pueda usar con poder, tú tienes que tener la palabra impresa acá, ya no acá que se te olvidó luego, o que por causa de la incredulidad o rebelión minimizaste este relato real y adoptaste otro tipo de relatos. De hecho, muchas culturas empiezan con un relato muy semejante al bíblico, de la Biblia hebrea, hablando de dos seres que se unieron y algo así muy semejante, ¿no? Pero aquí lo importante y lo diferente es que la Biblia es el único libro inspirado por el Espíritu Santo. Y la selección de autores que escribieron la Biblia, ¿sí? Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Algo muy interesante también, que Génesis forma parte del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la ley, llamados también la Torá, y estos fueron escritos por Moisés. Fíjate, Moisés, por eso Moisés es un personaje muy apreciado en el pueblo judío y nosotros como cristianos también, porque realmente fue un líder, fue un libertador, fue un hombre humilde, dice que era más manso y humilde en aquel tiempo de todos los que había en la tierra. Un hombre obediente y sí falló, sí, pero contó con la gracia y el respaldo de Dios. Entonces, si tú quieres ser esa consejera que el Señor pueda usar, tienes que tener esta palabra impresa en tu ser interior y seguir con ese proceso de renovación y transformación de tu forma de pensar, pero también de tu forma de sentir.
como dice Romanos 12:2, ¿no? Cambiar la forma de pensar para que cambie la manera de vivir. En esta nueva forma de pensar, que ha de ser nueva a través de Jesucristo nuestro Señor, fluirán estos principios eternos que por su Espíritu que nos ha dejado, traerá en el momento oportuno. La palabra que no ha sido grabada en el interior, hermosa, no se va a poder recordar menos aplicar. Y esto yo veo a lo largo de estar tantos años en medio de grupos cristianos, ¿verdad? Y generaciones, y la verdad, yo lo digo esto con dolor, generaciones y generaciones de niños que vi llegar bien contentos a la iglesia porque iban el domingo a su clase, pero adolescentes con cara de enojo, de indiferencia, con un corazón duro. ¿Verdad? Ahí es donde esa palabra no penetró. Ahora estuvieron expuestos, ¿sí? Yo el domingo me acercaba a mi nieto Dani, que cumplió 8 años y estaba así sentado en el tiempo de alabanza. Le digo, si tú supieras que eres de los pocos privilegiados que tiene la oportunidad de venir a la iglesia a escuchar de Dios, cuando hay muchísimos niños que nunca van, por el motivo que sea, y esos niños van a estar expuestos a la delincuencia, a los vicios, a los robos, a las malas palabras, y me peló los ojos, ¿no? Y es que los chicos, no importa, ¿verdad? Que vayan muy seguido, son rebeldes, recuerda, como tú y como yo, ¿verdad? Entonces, cuando desconoces la palabra porque tú no la has recibido con fe y con certeza, ¿sí? Entonces, ¿cómo te puede recordar el Espíritu Santo algo que no tienes adentro? Pero cuando tú la recibes con fe, con confianza, con esperanza, con descanso en el Señor, esa no se olvida. De veras, esa no se olvida. Y déjame te cuento, para aquella que desde niña empezó a ir a la iglesia y luego se siente así como que qué malo que fui dura con Dios, que le di la espalda a Dios, que no seguí su llamado, etcétera. Y yo te quiero decir que repases esas cosas que viniste aprendiendo y que las vuelvas a repasar, como ahorita te estoy diciendo, ¿no? Si tienes esa oportunidad, ve nuevamente a Génesis y puedes leer todo el libro, ¿no? Pero de manera particular los 11 primeros capítulos y te van a bendecir mucho. Ahora, como hijas de Dios, tenemos el privilegio de saber que ahí en el Génesis, esos primeros capítulos, están escritos los primeros principios eternos. Ahora, observa lo siguiente. Todavía no estaban la ley, los famosos 10 mandamientos, entre otros, ¿sí? Que habían sido dados a través de Moisés. El pueblo, de hecho, dice, los mandamientos de Moisés no fueron de Moisés, fueron dados a través de ese mediador de aquel tiempo. Por eso a Moisés luego se le compara en figura con Jesucristo, ¿no? Porque fue ese mediador con el pueblo, porque fue el que platicaba con Dios y les venía a dar el mensaje, porque fue el que les liberó de la esclavitud, pero por el poder de Dios, el que trajo Deuteronomio, de hecho, es como un repaso a los 4 libros anteriores, desde el inicio y su libertad de la esclavitud, su travesía del desierto, la conquista de la tierra prometida, preparándose para entrar y tomarla, ¿sí? Entonces, es interesante que el Señor le revela a Moisés los escritos, cómo fue la creación, y que en estos primeros capítulos todo lo que revela de verdad con firmeza. Te recomiendo, hermosa, que vuelvas a leer con calma, por favor, para las que se están agregando ahorita. Mínimo, pero puedes leer todo el libro, ¿no? Los primeros 11 capítulos. Y ahí vas a ver la raza, los idiomas, los pueblos, etcétera. En el Salmo 24:1 hay una declaración soberana y absoluta del Señor a través del salmista, ¿no?
Dice, Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Entonces, también es importante repasar los salmos con el énfasis de aprender todo lo relacionado con la soberanía de Dios y el poder absoluto que Él tiene como Dios y Señor en la tierra y en los cielos, cuando se refiere hasta el universo. Entonces, por eso hace esta declaración soberana el salmista, exaltando a Dios, alabando a Dios. Y cuando tú tienes esos principios, yo te voy a decir que tu adoración a Dios se vuelve un estilo de vida, no una parte de un culto religioso el domingo temprano en la mañana y se acabó el resto de la semana, ¿sí? Y tener bien claro que si Él es el dueño, Él es el creador y tú y yo somos las criaturas. Él, el Señor, es eterno y nosotras somos finitas, hermosas. Tenemos solamente un lapso de vida, de existencia aquí en la tierra. Moisés también escribe el Salmo 90 y dice 70, 80, ¿no? Claro que no todos, pero es un aproximado. Y aparte que Dios es grande y todopoderoso. ¿Y qué crees? Nosotras sí seremos sus hijas, pero somos limitadas y carentes. Por eso lo necesitamos tanto. Y de lo mejor es que Él está para ayudarnos. Ahora, si tienes ahí tu Biblia, ahí en Génesis 1, y vamos a ver primeramente versículos del 1 al 4. Y voy a ir poniéndolo por versículos. Y te digo un subtítulo, ¿verdad? Número 1, Dios el Creador. Te leo el verso y doy un breve comentario. Esto significa de que vayas viendo los principios de vida y de la existencia en la tierra, toda la tierra. Pero tú y yo, como humanas y que nos hizo Dios a su imagen y semejanza, tenemos pensamiento, tenemos la capacidad de discernir y entonces podemos aplicar a nuestra vida personal cada principio. Número 1, Dios el creador. Dice verso 1, en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Un primer principio eterno que en la consejería has de establecer en tu vida y enseñanza es que Dios es el creador de todo lo que existe. Y su base de esta declaración es la palabra de Dios. Hermosa, no es la ciencia, no es el razonamiento, no es la opinión humana, porque son limitadas, son carentes. La ciencia, por ejemplo, los científicos, no siempre han existido, ellos no son eternos y descubren cosas y a veces invierten, y yo mis respetos, para los científicos porque dedican su vida a investigar, a descubrir e ir respondiendo las preguntas que tiene el ser humano. Pero también ellos, ¿no? 70, 80, 90, 100, y ahí se quedan, ¿sí? Pero Dios no. Entonces, no podemos darle toda la credibilidad a la ciencia porque está manejada por humanos. Ahora, que Dios inspira la ciencia, claro que sí. Y muchos científicos, ahorita no me vienen todos los nombres, pero muchos en esa búsqueda, ¿sí? De esos misterios de la creación, del universo, han tenido encuentro con Dios, porque se han maravillado de esas obras maravillosas. Entonces, Dios, parte de este primer principio, como creador y diseñador de la vida y existencia, es quien tiene toda la autoridad, toda hermosa, para dar las instrucciones de vida, las correcciones necesarias y el comportamiento correcto. Por eso pone las leyes y por eso pone los principios, ¿sí? Lo que él dice que es bueno. Y lo que dice que es malo. Ahora, objetar lo que el Señor diseñó y formó con sabiduría, ¿sabes cómo se llama? Necedad y rebelión a su voluntad soberana. No es lo que sientes o piensas en lo natural.
Es lo que Él dice con toda autoridad divina. ¿Por qué? Porque Él te creó. Ahora, sí hay mucha confusión, y esta siempre la ha habido, ¿eh? En cuanto será que soy mujer o no, porque tengo este deseo, porque tengo esta atracción, porque no me siento lo que veo, ¿verdad? Pero cuando tú estableces el principio que dice la palabra que Él creó, te sometes, te alineas a lo que Él dice. Y esa es la idea de este tema. Número 2, Dios pone orden por su espíritu. Verso 2. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Esta expresión gráfica del estado inicial de la tierra, que habla de principio, que pudo ser muchos teólogos estudiosos serios de la Biblia. Ahora, yo estos pensamientos los adquirí desde los 70s, que estuvimos mi esposo y yo en el seminario teológico. Y se hablaba de que este caos que se presenta aquí con una tierra desordenada, vacía, oscura, que era causa de la caída de Lucifer y los ángeles que se rebelaron contra la soberanía de Dios. Y entonces es lo que sugieren los teólogos. Y no estuvieron allí, pero era como incongruente. Ahora, algunos se atreven a decir que del verso 1, cuando dicen el principio creó los cielos y la tierra, al verso 2, dicen que pasaron 6,000 años. Ahora, no hay un registro, pero no me extrañaría, porque fíjate que en la Biblia a veces de un verso a otro, tú los lees así rápido, ¿no? Pero de un verso a otro, a veces pasan miles de años, cientos de años o décadas. Entonces, no debe extrañarnos. Y ellos, Lucifer y sus ángeles que se rebelaron, se fueron lanzados al abismo y hubo una lucha, ¿sí? Esto es lo que se sugiere teológicamente. Y entonces se creó ese desorden, esa oscuridad y ese caos. Pero déjame, te digo una aplicación práctica a tu vida y a la mía. Cuando tú y yo llegamos a Jesucristo, aunque muchos decimos, no, yo fui desde niña a la iglesia. Hermosa, qué bueno que fuiste. Pero la verdad, hasta que uno llega a Jesucristo y su luz alumbra, la verdad es que la vida, veníamos con la vida desordenada completamente y vacía. Por eso, desde adolescentes y jóvenes, ese énfasis en estar buscando llenar esos vacíos, ¿sí? Y el desorden que ocasiona esa búsqueda, la oscuridad en la que penetramos y ni cuenta nos damos. No, yo nunca he ido a que me lean las cartas. No, yo nunca he visto el horóscopo. No, yo nunca he estado en esos lugares de cosas ocultas. No, pero el caos lo traíamos adentro. Y fíjate algo bien interesante que dice que cuando el Señor llega y pone orden, ¿sí? Es cuando Él interviene no solamente a nivel de la creación que lo hizo, y entonces hoy el relato que sigue es precioso, ¿verdad? En cuanto a la creación, pero ahorita vamos a ver con otra, no voy a presentarles ilustraciones ni dibujitos porque están bien lejos de la realidad, pero sí les voy a decir que cuando el Señor intervino para poner el orden, dejó un mundo majestuoso, precioso, bellísimo. Yo soy muy admiradora de quien sube fotografías con paisajes de diferentes, ¿no? Porque es creación de Dios. Y eso me lleva a alabar al Señor y a bendecir su nombre. Pero aquí va más allá. Interviene en nuestra condición carente y necesitada. Y su espíritu, ¿te fijaste? Y su espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Es el mismo Espíritu de Dios que empieza a obrar en nuestro corazón desde el principio, trayendo convicción que estábamos muertas en pecados. Sí, como dice Efesios 2, pero también nos trae la convicción de que podemos ser perdonadas y salvadas por su gracia. Qué hermoso, ¿no? Ahora, vamos al siguiente
verso, Dios crea la luz y separa la oscuridad. Verso 3, entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad. Y entonces vemos aquí algo muy precioso y muy poderoso, ¿verdad? Observa algo, préstame mucha atención a esto que te voy a decir. Fíjate, cuando Él crea la luz, todavía no hay sol. Nosotras, aquí en la tierra, ubicamos que ya se hizo de día porque salió el sol. Aunque muchas veces esté nublado y medio resplandezca, pero hay un resplandor, ¿verdad? Aquí no había sol, no había luna, no había estrellas. Entonces, es muy interesante que cuando veas este texto y si se lo puedes compartir a los pequeños que tengas al acceso, ¿verdad? Enséñale otro principio eterno, que Dios es luz y a la orden divina del llamado a la luz. Él es el que llama a la luz a existencia. Todavía no había sol, no había lumbreras, como lo dice más adelante, versos 14 al 16. Ya había luz. ¿Tú te imaginas el mundo sin sol? Bueno, el eclipse, los eclipses famosos, ahí vemos una muestra, ¿no? Se tapa el sol y hasta hace frío. Y las aves regresan a sus nidos y todo el mundo se quiere dormir. Pero es la luz natural que él creó, pero él es luz. Entonces, si él es luz, también hace la luz, tiene el poder para separarla de la oscuridad. Y estos efectos que hizo en la creación hacen posible que tú y yo pasemos de esas tinieblas espantosas que nos rodeaban a su luz admirable, ¿sí? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que Dios tuvo de que hubiera en la tierra esa bendición hermosa de separar la luz de las tinieblas? Pues forma parte del día y de la noche, sí, pero en nosotras, si nos sacó de esas tinieblas es para anunciar sus virtudes, ¿sí? Que por cierto es uno de los mensajes de la consejera, es de los más importantes, ¿sí? Tú puedes ver, en mi caso he visto a tantas mujeres que llegan con esa nube oscura en su vida. O sea, a veces se refleja en su mirada, a veces se refleja en su rostro, en su voz, un desaliento, una tristeza dominante, crónica, el deseo de morir y no de querer vivir. Y esto es parte de lo que verdaderamente es la oscuridad espiritual. Entonces, cuando tú anuncias que Jesucristo es luz y esa luz tiene el poder, sí, de sacarnos de las tinieblas, pero también de iluminar el interior para que veamos cuánto pecado acumulado tenemos allí, que dimos por sentado que así es la vida y que así es mi familia y que así lo hicieron todos y así somos los mexicanos y seguimos en la oscuridad, ¿no? Uno de los énfasis de la consejera es enseñar a caminar en la luz de Jesucristo, ¿no? Por algo la Biblia también nos dice que la palabra es lámpara, es porque ilumina el caminar. Y cuando como consejeras llevamos a cada mujer que está buscando esa respuesta a su vida, esa hermosa bendición de tener iluminado el camino, pues ya es otra cosa, no va a tropezar tanto. Número 5. Dios crea al hombre y la mujer. Verso 26. Me salté poquito porque todo lo demás se refiere al asunto de la creación, ¿verdad? Con los animales, el reino animal, vegetal, marítimo y todo eso es muy hermoso. Pero ahí está escrito que son principios de que él fue el creador. Y puso un escenario hermoso para cuando pone al ser humano, ya el escenario está terminado, ¿verdad? Verso 26. Entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen.
Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Ahora, en primer lugar, en este texto observa lo que te mencionaba. El hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Los teólogos también afirman, sugieren, la presencia activa del Dios Trino, que por cierto en la Biblia no existe la palabra Trinidad, pero hay muchas evidencias de esta manifestación, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, desde siempre. Ahí está, Génesis, ahí está la creación, ¿sí? No dijo voy a hacer al hombre, dijo hagamos. Habla de la preexistencia de su Hijo y de su Espíritu, ¿sí? Ahora, Jesús existía y lo dice Pablo en sus escritos, ¿no? Habla de la preexistencia del Hijo de Dios, pero solamente que Él vino en el tiempo haciéndose, dejándose de ser Dios y se hizo un ser humano para venir a vivir como un ser humano, comprendernos como humanos, pero mostrarnos el camino, que con el poder del Espíritu podemos superar y vencer muchos obstáculos. Entonces vemos más adelante que se van a revelar tanto el Hijo como el Espíritu Santo, pero ya en una forma personal. Todo el Antiguo Testamento, cuando tú llegues a ver ahí en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, que dicen que es como una representación de una manifestación, una teofanía de Jesucristo en la tierra, ¿sí? Pero no vino en el plan, en ese tiempo Salvador, no vino haciéndose de carne, no, Él era Dios y por eso venía hacia cumplir algo y regresaba. Cuando habla de la imagen y semejanza del hombre hacia el Señor, todo se refiere a lo espiritual, no física, hermosas. Por eso podemos sentir, pensar, hablar, ¿verdad? Por eso cuando no le conocemos ni le tenemos, nuestro espíritu humano está vacío de él. Y cuando nacemos de nuevo, su espíritu mora en el interior y podemos tener comunión de nuestro espíritu a su espíritu, porque Dios es espíritu, ¿sí? Has, te encargo, está otra chica queriendo entrar, no sé qué dificultad tiene ahí para poder entrar. Vámonos al número 5 y vemos ahí nuestro subtítulo que habla acerca de Dios nos creó a su imagen. Verso 27. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer. Los creó. Mira, aparte de ser creadas a su imagen divina, también nos enseña que hizo dos sexos, varón, mujer. Este es un principio eterno, absoluto, verdadero, ¿sí? Este es otro de los principios que la consejera bíblica tiene que tener bien clara, que hemos de reconocer y aceptar en absoluto, primero en nuestra vida. Fíjate que cuando empezamos este curso, con muchas, y ya en lo personal me escribían y me decían las luchas que tenían para aceptarse como mujeres, porque el enemigo les había vendido la mentira, les había engañado desde niñas con un pensamiento opuesto. ¿Por qué te hablo de principios? Porque si Dios dice que nada más hizo hombre y mujer, y bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que está gobernando el sentir humano por encima de la decisión divina. Y es algo que hemos venido ahí constantemente tratando en el curso de mujer a mujer para afirmar la sexualidad de cada una de nosotros. Por eso tenemos un que vamos a establecer es que si la persona, la mujer que está ahí, siente o piensa lo opuesto
de que yo no siento ser mujer, como que tengo un hombre adentro, ¿verdad? No es un fallo del diseño de Dios. Ahora han querido discutir y señalar que así nací, que así nací, que así nací, pero esto no es cierto. Lo hemos visto también a través de la palabra. No se nace y está comprobado científicamente por la ciencia médica, pero a veces es más fuerte el sentir porque están en el engaño, están en la oscuridad, están en el error, ignoran la creación, rechazan este diseño de la creación. Y entonces, ¿qué significa? Que han tenido alteraciones. Y yo nada más menciono dos, ¿sí? Si alguna quiere iniciar el curso, el jueves estoy dando desde el módulo 1 que vamos a ver este tema. Uno, que produce mucho rechazo al propio sexo, es el rechazo de los padres desde el vientre, desde ese embarazo que no deseaban, desde el vientre, porque querían un hijo varón y fue una niña, y desde el nacimiento y el crecimiento. Y la segunda, el abuso sexual. ¿Sí? Esas son dos cosas que distorsionan el sentir detrás, y lo digo con mucha misericordia y de veras, con verdad. Las lesbianas pasaron algo de esto. Y ellas defienden con uñas y dientes, aunque se vean las boobies y aunque se vean la vagina. Y entonces esto es una rebelión en contra del diseño de Dios. Ahora, que hubo acciones pecaminosas de otros y perversas que vinieron a alterarla, yo no dudo. Por eso el Señor dice ahí en 1 Juan 3:8 que por esto Jesús vino a la tierra, para resolver el problema grave del pecado. ¿Sí? Entonces vemos aquí algo bien hermoso. En número 7, Dios da a los hijos y dominio sobre todo lo creado. Entonces encontramos algo bien precioso aquí que nos habla el verso 28. Y les dio su bendición. Tengan muchos hijos. Llenen, dicen cuando ven a una mujer que tiene 12, 15, dijeron, no, pero no era nada más la orden para ti, ¿no? Sino para varios. Son de broma, pero la verdad que no creo que sea nada sencillo ni para reírse. Llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. La bendición especial y única de Dios Creador. Escúchame bien, este es un principio. Igual hay mucho desorden, mucha desobediencia por ignorar o resistir la palabra, pero el deseo de Dios es dar los hijos en el matrimonio establecido ya varón, mujer. Ahora, sí, tú me puedes argumentar, no, pero es que hemos visto y vivido muchos ejemplos opuestos a esta voluntad, pero no significa que porque muchos lo hagan estén en lo correcto. A final de cuentas, es un desorden que el ser humano crea porque no ha creído en el Dios de principios eternos, ¿sí? Y una vez más, te leo literal lo que dice 1 Juan 3:8. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Génesis 3, bueno, desde el caos, Génesis 1:1, ¿verdad? 1:2, perdón. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo. Esto lo dice la Dios habla hoy, la versión. Entonces, al vivir bajo la autoridad soberana del Señor, se nos da la autoridad también y el dominio sobre el reino animal. Nunca, hermosas, para abusar. El tema que Dios le encarga al ser humano es gobernar y administrar, cosa que tampoco el ser humano ha sabido hacer. Siempre ha habido abuso, por eso la extinción de tantas especies, no solamente de aves, marítimas, de árboles, de plantas. No, porque ha sido un abuso impresionante. Y entonces vamos ahora al capítulo 2, ¿sí?
Ahorita vimos acerca del capítulo 1 y ahorita vamos al capítulo 2. Y en el número 8 vamos a ver cómo el Señor establece el día de descanso. Y tú puedes decir que tiene que ver, no, no, es que es un principio eterno, está desde ahí. Yo te dije, ahorita vamos a ver 2 capítulos, que incluye también el 3 donde habla del pecado. Pero fíjate que el 3 ha sido muy enseñado, muy predicado, muy leído, muy ilustrado, pero estos 2 como que han sido muy descuidados. Por eso hay mucha gente que asiste a la iglesia por años y no le queda claro, estos principios no los tiene impregnados en su espíritu para llevarlos a la práctica. 2:2 dice esta palabra hermosa. Dios establece día de descanso. El séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación. Otro principio de Dios es el descanso. Y dice la palabra que cuando él terminó lo que había hecho, descansó. Ahora, no lo hizo porque estuviera cansado, hermanos, sino para establecer el descanso en el ser humano, tú y yo, después del trabajo. Recuerda lo que dice el Salmo 121, que Dios ni se adormece ni se cansa, ¿sí? Él no necesita dormir porque es Dios. Él no necesita vacaciones, él no necesita desentenderse de la complicada humanidad, ignorarla, no. Es Dios, es soberano, es todopoderoso, es grande, es majestuoso, es eterno, es sabio. Entonces, aquí el Salmo 121 nos recuerda eso, pero también dice que el que comienza la obra también la termina. Filipenses 1:6 nos recuerda que Él ya empezó una obra en nosotras, ya la empezó y la va a terminar. Ahora, este descanso más adelante queda impreso como uno de los 10 mandamientos primeros dados a través de Moisés que te mencionaba, ¿sí? Yo espero que estés bien atenta a estos principios, que después te envío el material escrito para que lo tengas y lo repases. Pero aquí, hermosa, lo importante es que no solamente sepas estos mandamientos, sino que les prestes atención para obedecerlos. Porque cuando no descansa, el Señor lo establece un día a la semana. Ahora, en la antigüedad, este día era señalado como el día sábado, ¿sí? Ahora, algunas, no sé si todas sepan, pero algunas se preguntarán, bueno, pero ¿por qué en la actualidad, en la mayor parte del mundo, salvo ciertos lugares, se hace el domingo, el día de descanso? Como cristianas, ¿sí? Jesús resucitó en domingo y él vino a partir la historia en dos. Y a partir de su resurrección, que fue el primer día de la semana, no el séptimo, ¿sí? Él mismo guardó el sábado, él enseñó a guardar el sábado, pero él dijo que el hombre no fue creado para que guardara el sábado, ¿sí? Sino que el hombre fue creado para obedecer a Dios y el sábado para que el hombre aprendiera a descansar. ¿Sabes por qué te cansas tanto? Porque no descansas, como aquí dice. ¿Ves? Y lo que Él quiere es que aprendamos ese descanso. Si tienes oportunidad, lee lo que dice también Hebreos capítulo 10 y nos habla de ese descanso que el Señor nos puede dar. Mira, hermosa, yo sé, y sobre todo hay etapas en la vida de la mujer como que son más activas porque tienen más compromisos familiares, ¿verdad? Porque tienen más actividades, porque tienen una profesión, una familia, porque tienen juventud, porque tienen salud, porque tienen compromisos económicos y porque tienen que trabajar y trabajar y trabajar y no descansan. Y por eso el Señor Jesús se atreve a decir allá en el Evangelio en Mateo 11, vengan a mí los que estén trabajados y cansados, y yo los haré descansar. ¿Sí?
Y aquí está hablando que la comunión con Él va a dar descanso. Pero el tema es que estamos luego tan cansadas que nos quedamos dormidas orando. Y ahí estamos completamente desobedeciendo este mandamiento que está en los 10 primeros. ¿Sí? No, ahora, no es símil, voy el domingo a la iglesia, que es el día de descanso, estoy en el culto y ya me pongo a hacer 1000 cosas en la tarde. No se trata de eso. Ahora, yo sé que muchas buscan muchos argumentos para poner sus ideas. Yo nada más te digo algo. Trata de descansar el día que Dios ha señalado en Él y organízate. No, es que es el único día que puedo lavar. Bueno, eso es lo que dice tu mente no renovada, porque no ha leído esta escritura. ¿Eh? Y si Dios mismo, siendo soberano, todopoderoso, se tomó una pausa, un espacio y descansó después de elaborar toda la creación al sonido de su voz, toda la orquestación de esa maravillosa creación, no solamente de la tierra, sino de los cielos y del vasto universo. ¿Sí? Entonces, ¿en quién estás creyendo? Sí. Número 9. Dios formó al hombre de la tierra. Este es otro principio y esto lo enseña mucho el pueblo judío, fíjate. Verso 7 del capítulo 2. Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Otro principio eterno es el que el hombre fue formado de la tierra con las manos del Señor y que a esta va a volver cuando muera, a la tierra, ¿verdad? Enseñándole que su estancia, aquí es un mensaje bien claro. Hey, aquí no vas a estar eternamente, no intentes vivir y acumular como si siempre vas a estar aquí para disfrutar, ¿verdad? La estancia es temporal. Tú y yo no pertenecemos aquí. Alguien ha dicho, no somos terrícolas, somos cielícolas. Y el apóstol Pedro nos recuerda, ¿verdad? Que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Sí, pero no nos queda claro, nos aferramos tanto hasta cuando estamos orando con alguien que está por morir, que tiene un diagnóstico de muerte. No, no. Y Señor, tú dale vida y Señor. ¿Y quién somos para darle órdenes a Dios? Sí, cuando Él es el que la da y Él es el que la quita, ¿no? Ahora, algo bien interesante, cuando Dios sopla en su nariz, no solo le dio vida para existencia, sino que recibió ese aliento divino que se respira desde que nacemos y que también se expira cuando morimos. Pero fíjate que el enemigo interviene en esta creación de Dios. ¿Y sabes qué produce? Que es otro de los temas que hemos visto en De Mujer a Mujer. ¿Sabes qué es lo que sucede? Cuando el enemigo pone desaliento en el corazón tuyo o mío, ¿sí? Y nos falta el aire hasta para respirar. Y estamos tan concentradas en el desánimo, en el desaliento, en la tristeza, en el sentimiento de fracaso, en la impotencia, en que no logramos eso, que no llegamos a la meta, 1000 cosas de aquí. Y nos olvidamos que hay un creador que puede soplar aliento para vivir, no solamente existir y respirar, sino para vivir para Él. Es otro principio, ¿sí? Y entonces encontramos número 10, es otro principio que Dios da el primer trabajo aquí en la tierra. Y muchos ignoran esto y te voy a decir ahorita por qué. Verso 8 del capítulo 2. Después Dios, el Señor, plantó un jardín en la región de Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Cuando Dios, el Señor, puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Observa, ahora el Dios soberano plantando un jardín en forma personal.
todo lo antes que él hizo más, digo, y dijo Dios, y fue hecho, y dijo Dios, y dijo Dios, y ahora él se puso a plantar un jardín en forma personal. Y fíjate qué detalles, y Dios es así, hermosa. Dios es tan detallista, es grandioso, majestuoso, poderoso, altísimo, eterno, sí, pero a la vez está ahí mostrándote con detalles que nadie más te puede hacer llegar para hacerte sentir su pertenencia y su hija, ¿no? Y en este caso, arma ese jardín. Y entonces, este hermoso es el primer trabajo en la humanidad aquí en la tierra. Cultivar, opuesto a lo que esa idea falsa que el enemigo mentiroso ha cautivado a muchos para decir que la prostitución es la profesión más antigua del mundo. Pues cuando escuchas a alguien decir esto, corrigiré. Ah, claro que no, claro que no. La primera profesión fue ser agricultor y le tocó a Adán, ¿sí? Por eso son principios eternos. Aquí dejó este trabajo. Ahora, ¿qué sucede cuando en el capítulo 3 que cae? Entonces, cuando él estaba cultivando la tierra, Adán, no había queja, porque todo el lugar estaba perfecto, pero cuando cae en pecado, en la tentación, y dice, ahora vas a tener que sudar con tu frente el trabajo de cada día, y ya cambia la perspectiva. Por eso se llama trabajo, porque cuesta trabajo, ¿sí? Pero, ¿quién le diría esta mentira al ser humano que la prostitución es el trabajo más antiguo del mundo? ¿Y sabes por qué lo creen? Porque no leen la Biblia con entendimiento. Y entonces vamos al número 11. Y encontramos aquí algo bien precioso. Dios ordena y pone límites. Es otro principio, hermoso. Dios no es permisivo para que hagamos lo que se nos antoja, lo que queremos y le pidamos todo lo que nos complace. Cuidado. Y le dio esta orden. Puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes ciertamente morirás. Algo que tenemos que tener muy claro como hijas de Dios y consejeras bíblicas es que tenemos a un Dios de orden, sí, ya lo vimos, que viene a poner orden en nuestra vida, por lo que desde el inicio de nuestro caminar de la fe, Él interviene y empieza a reprendernos por los malos pasos, las malas decisiones, las malas relaciones, las relaciones prohibidas, los sentimientos tóxicos, los pensamientos vulgares, todo eso el Señor viene a poner en orden, ¿no? Porque Él desea poner orden en cada área de nuestra vida, pero también nos va poniendo límites en cuanto, escúchame bien, a nuestras expresiones físicas, visuales, emocionales, sexuales. Todo esto podemos participar físicamente, visualmente, emocionalmente, sexualmente, pero pone límites. Y aquí están sus principios. Él, hermosa, no es consentidor de nadie, ni tiene hijas favoritas en su reino, muchas así en forma muy jactanciosa, presuntuosa. Ay, yo soy la consentida de Dios. No es cierto. Dice el apóstol Pedro que él no tiene favoritos. A todos nos ama por igual. Ahora, aquí el problema es, en el caso de estos dos primeros habitantes, que comieron lo prohibido y vivieron las consecuencias. ¿Sabes qué fue lo peor, lo peor de lo peor de lo peor? No fue ser arrojados de ese lugar paradisiaco, que por cierto, si andaban desnudos es porque no necesitaban ropa, porque no hacía ni frío ni hacía calor, entonces no necesitaban ropa, ¿sí? Pero lo peor de lo peor de lo peor es que fueron echados de la presencia de Dios. Ya no había esas conversaciones vespertinas caminando con Dios, ya no podían escuchar su voz. Y el castigo fue justo por ser rebeldes, desobedientes, incrédulos. ¿Eh? Y lo mismo aplica para nosotros, hermosos. Entonces vemos aquí, no nos menciona realmente todos los límites y todas las situaciones
pero vemos las cartas apostólicas y ahí nos dicen qué se hace en el matrimonio y qué no. Qué pueden hacer los padres y qué no. Qué pueden hacer los hijos y qué no. ¿Qué pueden hacer los pastores y qué no? ¿Qué pueden hacer los siervos y qué no? ¿Qué puede hacer la iglesia y qué no? O sea, hay una serie de enseñanzas para poder cultivar en nuestro interior los principios eternos de Dios. Entonces luego encontramos, número 12, Dios dijo algo que no era bueno. Fíjate, entonces dices, ¿cómo? Ahorita vamos a leer, verso 18 del capítulo 2. Luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Presta atención a esta declaración divina. Por primera vez el Señor dice algo que no era bueno. En el primer capítulo, 7 veces repite, cada vez de crear algo como parte de la creación, ¿verdad? De la naturaleza. Precioso, hermoso, divino, ¿eh? Y vio Dios que era bueno. Otras versiones dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. 7 veces. Acuérdate que el 7 es un número que representa perfección. Y entonces encontramos aquí algo bien precioso, ¿verdad? Se refiere a que nos creó como seres sociales, de relaciones con otros, ¿sí? Y cuando habla de ayuda adecuada, por eso dice que no es bueno aislarse, el ermitaño, el apartado. Y fíjate que es tan triste, por ejemplo, a nivel iglesia, ¿no? Ver que hay gente, a veces va sola, sin otra persona, va, se sienta, no saluda a nadie, no interactúa con nadie, llega tarde, es para evitar los saludos, se va antes de que termine para evitar, y es un ermitaño. Y no se está dando cuenta que si él es creyente realmente, Dios lo puso como una mano, un pie, un ojo, una oreja del cuerpo de Cristo. Y al no interactuar, él está dejando esa parte sin funcionar. Ahora, ¿qué hace que la gente se aleje, se aísle, esté sola? Pues ahí trae un dolor, ahí trae una amargura, ahí trae un resentimiento, la falta de perdón, un corazón endurecido. Y ahí es donde el trabajo de consejería es maravilloso, ¿sí? Entonces, cuando habla de ayuda adecuada, otros dicen idónea, y muchos chistosos le han querido poner idónea, ¿verdad? Pero Dios no tenía en pensamiento que la mujer tomara el papel absoluto de autoridad. Una ayuda adecuada, y está hablando de la relación matrimonial, que es uno de los propósitos de la relación, ¿no? Es ayuda adecuada mutua. Y este es un principio de Dios. Ahora, cuando no funciona esta compañía y ayuda, discúlpame, pero no es la culpa de Dios, sino la nuestra por haber hecho una elección fuera de su voluntad y de su propósito y no seguir su mandamiento. ¿Sí? Y a veces esos enamoramientos romanticones de la adolescencia, de la juventud, nos nublan la visión. No, no, es que es una persona maravillosa. No, no, es que es una persona tan linda y etcétera, ¿no? Y a la hora de sale la fiera, ¿cuál ayuda? Más bien estorbo, ¿no? Pero es precisamente eso. ¿Por qué no aprendemos a hacer buena compañía? Y de ahí entra la conversación, la comunicación verbal, la comunicación física, la comunicación emocional, la comunicación sexual, la comunicación espiritual, ¿sí? Y entonces al no cumplir esto, pues entonces estamos ahí batallando de una manera bien tremenda y bien difícil, ¿sí? Vámonos al número 13. Y Dios, en su soberanía, hace a la mujer de una costilla. Y leo, verso 21. Entonces Dios, el Señor,
hizo caer al hombre en un sueño profundo y mientras dormía le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. De esa costilla, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo, esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer. Otra traducción dice varona, porque Dios la sacó del hombre. Ahora, esto sucede después de que él había tenido la tarea de darle nombre a todos los animales, y les puso nombre. Pero dice la palabra que no encontró pareja en medio de los animales, ¿no? Y aquí hay un mensaje bien poderoso. Y déjame, te voy a decir algo. Quizá nunca has escuchado, ¿eh? Porque se dice, yo no sé qué tan cierto sea, pero se dice que el SIDA vino por tener sexo con animales. Fíjate, eso es el tiempo del boom del SIDA que estaba tremendo, ¿sí? Yo no digo que se desapareció, pero ahorita ya no es tan boom, pero eso fue lo que descubrieron. Ahora, que no queda claro que Adán tuvo acceso a todos los animales, a ponerles nombre, y él no encontró ninguna pareja como animal. ¿Qué hace que un ser humano se meta con un animal? La perversión en toda su potencia, la maldad, ¿eh? La promiscuidad, es tremendo. Y luego todo lo que genera, ¿verdad? Bueno, nuestro Dios, que hace maravillas. Ay, a mí cómo me gusta compartir eso. Eso también es una enseñanza judía y algunas frases yo las extraigo de esta enseñanza. Hizo a la mujer diferente al hombre desde el inicio, para que nos quede claro, hermosas, que no somos iguales al hombre. Ahí subrayalo, no somos iguales, porque desde que Él te creó al hombre lo tomó tierra, de la tierra lo formó, y a la mujer de la costilla de un hueso de ese ser viviente. Por lo que no tenemos, hermosa, y subrayalo, no tenemos que intentar copiar o imitar al varón, como tampoco compararnos, menos competir para demostrar algo, como ser mejores que ellos. Dios no nos ha dado ese llamado a demostrarle a nadie, absolutamente, que somos mejores o somos peores, ¿no? El punto de igualdad con el varón es que ambos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para reflejar la imagen del Creador. El hecho es que esta imagen impresa en todo ser humano que nace se deteriora a causa del pecado que mora en él y que deja que viva, que gobierne, que domine. Y entonces vemos, por ejemplo, gente en la calle, así me da un pesar, ¿no? Mayormente hombres, pero no dudo que mujeres, todos andrajosos, una forma paupérrima a causa de los vicios, semidesnudos, descalzos, hambrientos, etcétera. Y tú dices, fue creado a la imagen y semejanza de Dios y mira dónde está, pues a causa del pecado. No solamente el de él, sino de otros que también lo incitaron a ese estilo de vida, ¿verdad? Ahora, hermosa, el hecho de haber sido formadas del interior del varón habla enormemente de una de las diferencias. Por eso, porque fuimos creadas no de lo externo, sino de lo interno, sentimos diferente, distinto al varón. Eh, Nunca vas a lograr que él, quien sea, el hijo, el papá, el esposo, el novio, el ex, el vecino, el pastor, o sea, siendo hombre, no va a sentir lo mismo en lo natural, ¿no? Aquí, cuando venimos a Jesucristo, Él nos da un sentir. Él nos une, pero a su sentir. Si ya vencimos el sentir humano, pero en lo natural somos distintas. Ahora, otra de las cosas, porque fuimos formadas de un huesito muy cerca del corazón del varón, de un huesito de la costilla. Dios pudo haber usado un hueso del pie, no lo hizo. Un hueso de la cabeza, tampoco lo hizo.
Entonces, ¿qué fue lo que hizo de cerca del corazón? Y por eso tenemos esa inclinación al sentimiento, a la emoción. Ay, ¿no te parece esto precioso y maravilloso? Estos son principios eternos, hermosos. Y yo te aseguro que muchos papás esto no lo saben y no lo enseñan a sus hijos, desde bien pequeñitos. Se quedan con que, ay, que creó el sol y la luna, las estrellas, los animalitos, los peces, y los niños, ajá, llegan a la escuela, les tumban esa teoría y se alejan del Señor, ¿no? Pero algo más referente a nuestra creación del soberano Dios, nuestros órganos sexuales, hermosas, son internos. ¿Por qué? Porque fuimos formada de un hueso interior, cerca del corazón. ¿Ves? Y eso lo hizo el Creador. Y el hombre, su expresión sexual, su órgano está externo. ¿Por qué? Porque fue formado de la tierra. ¿No te parece eso maravilloso? Yo quiero saber si estás conectada, pero con todo, y que me mandes ahí un corazoncito para decirme, me está revelando el Señor. Gracias, Miriam. Sí, sí, porque tenemos que decir un amén, tenemos que decir algo precioso, poderoso. Ya están llegando los corazones, gracias, gracias. Cande, llamando corazón, Claudia, también, yo creo que algunas luego se tardan un poquito más porque luego se les complica. Nubia, ¿sí? Miriam, y mira qué hermoso que podemos, tener esta revelación. Estos son los principios, mi bella, de tu creación, de mi creación, como mujeres. Ahora, si esto fuera para hombres, yo amplío más para los hombres, pero Dios no se equivoca. ¿Sí? Algunos malamente, en un chiste cruel han dicho, ¿por qué hizo primero al hombre? Porque echando a perder se aprende. Eso es una barrabasada vulgar, opuesta a un Dios sabio, a un Dios eterno, todopoderoso, que hizo las cosas con precisión absoluta. Cuidado con esos chistes que a veces invaden nuestro corazón y ponen ahí de alguna manera una forma errónea de estar pensando y de estar creyendo. Y entonces vemos aquí algo bien precioso, el 14, que vamos a encontrar el primer mandato para el matrimonio. Fíjate. Por eso dice el verso 24, el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegan a ser como una sola persona. Otra traducción dice una sola carne. Y entonces en este primer mandamiento se encierra, fíjate, está diciéndole Dios a los dos primeros habitantes de la tierra que hay que dejar padre y madre. Entonces, si no tuvieron papá ni mamá, ni Adán ni Eva, ellos fueron creados por las manos de Dios. Ellos no vinieron de un vientre femenino ni de un esperma que se une a un óvulo. Ellos fueron un nacimiento extraordinario, ¿no? Que tuvieron aquí por la creación de Dios soberano. Y establece este principio, que tienen que dejar padre y madre. Entonces, ellos dijeron, pero no sé ni qué es padre, no sé ni qué es madre, ¿sí? Pero el Señor les dijo que al unirse llegan a ser una sola persona. Y el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 6, habla muy fuerte en cuanto a este hecho, porque él apela, en Efesios 5 apela al dejar padre y madre, pero también apela a unirse a una mujer y usa la figura del que se une a una prostituta. Tremendo, ¿no? Y dice que se une a una ramera. Dice, se hace una carne con ella. Y yo quiero que tú tengas, hermosa, este entendimiento como consejera bíblica, cuando se batalla, en el caso mayormente del hombre, ¿no? Para dejar de ir al prostíbulo, vaya, desde evitar desde la juventud que vaya a los prostíbulos. Si conoce esto, que al unirse su ser va a quedar ligado
a esa desconocida, a esa trabajadora sexual, a esa mujer que se dedica al pecado en todas sus formas. Y luego se casa, busca siempre a alguien virgen, según él, y después, como ya practicó esto, va a ser bien difícil dejar esa vida inmoral. Y o sigue yendo a prostíbulos. A mí han llegado mujeres a decirme, mi esposo va a prostíbulos, ¿no? Y otra se busca amante o amantes. ¿Y por qué no pueden dejar esa relación? Y no es una disculpa para ellos y decirle, ay, no, pobrecitos, es que mira, no, es que están unidos. Y la Biblia lo establece. Una sola carne. El problema es, igual con la mujer, ¿eh? No nada más esto es del hombre. Una carne aquí, una carne allá, una carne acullá, una carne por aquí, por allá. Ahí te paso un dato, hermosa. Tú que ministras mujeres, aquí tenemos varias siervas, esposas de siervos que están compartiendo esta situación del ministerio. Y, y yo les llevo en el caso de la mujer. Igual se puede aplicar al hombre, pero yo no ministro hombres. En el caso de la mujer, cuando tuvo relaciones con alguien más, aparte del marido, ya sea antes o en un acto de infidelidad, la única manera de poder quebrantar esa unión de la carne, que también habla del ser completo, o sea, se une todo en la intimidad sexual, es aceptando que es pecado grave. Si está soltera es fornicación, si está casada es adulterio. Y entonces confesarlo a Dios con real arrepentimiento. No se trata solo de llorar o de entristecerse, no. Hay que fue una sola ocasión con esa. Venir ante la presencia de Dios, confesarle de corazón sincero las veces que haya sido, y si son una, dos, tres o más personas. Hubo una que les he comentado que le dejé la tarea de que se pusiera a pensar con cuántos hombres se metió antes de casarse. Y ella dijo, le puedo decir un número redondo porque me duele la cabeza de todo lo que estuve tratando de acordarme, pero conté recordando rostros y situaciones más de 30. No, pues ahí traía un problema bien tremendo, ¿no? No se podía embarazar en el caso de ella. Entonces lo que a mí Dios me dio es, después de confesarse, después de arrepentirse, después de renunciar, en el nombre de Jesús, mencionando el nombre de esa persona completo. A veces no se acuerda ni el nombre completo porque pues nada más el puro nombre inicial. Fue un encuentro así fugaz, pero aún así hubo una unión que no se olvida porque se fusionaron en una sola carne, que es lo que debiera ser en el matrimonio, ¿sí? O cuando alguien pasa por un divorcio de una relación muy difícil y quiere, guiada por Dios, una nueva relación, pero es difícil acomodarse ahora a otra intimidad después de haber vivido aquello difícil, igual. Y se renuncia en el nombre de Jesús, mencionando el nombre completo de esa persona desde ahora y para siempre, todo lo que se unió, espíritu, alma y cuerpo, y toda la participación activa, forzada, voluntaria de esas relaciones, confesándola como pecado, fornicación, adulterio, inmoralidad, impureza, lo que haya sido, con quebranto, y se renuncia desde ahora y para siempre en el nombre poderoso de Jesucristo, el único que puede quebrantar yugos a causa de la unción, y el que puede perdonar pecados y el que puede limpiar de toda maldad. Y se va eso. Y es la única manera. Y la otra cosa, cuando en México se estila mucho, ¿no? Que se van a casar, pero pues no tienen para rentar, fíjate, menos para comprar casa, ¿no? No, pues vivimos con tu papá, con tu mamá, con uno, con otro, ¿no? Y mientras ahorramos y mientras buscamos ahí el recurso, y nunca dejan al papá y a la mamá. Y aquí esto es antibíblico. Dejar al padre. Ahora, habrá casos excepcionales donde en ocasiones
los padres, el padre y la madre tenga que venir a vivir por X circunstancia, pero primero se va con Dios y se le pide a él permiso y se le pide a él su voluntad soberana sobre esa situación. No movida por un corazón de lástima, ay no, qué pobre, ni cerrarlo así con indiferencia sin haber orado, tampoco. Pero aquí dice que hay que dejar al padre y a la madre para unirse en matrimonio y que puedan llegar a ser una sola persona. Y al final encontramos, número 15, que este tema es la confianza en el matrimonio. Y un verso nos abre mucho los ojos a este tipo de confianza. Verso 25 del capítulo 2, el último del capítulo 2. Tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, dice la palabra, Adán y Eva, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así. Fíjate qué tremendo. Sí. Yo te decía, pues estaban desnudos porque no había necesidad de ponerle ropa, porque el lugar era demasiado agradable y perfecto el clima, ¿sí? Y entonces no había entrado el pecado. Pero fíjate, cuando ellos caen en pecado, lo primero, capítulo 3, lo primero que hicieron fue buscar hojas para cubrirse el uno del otro, nada más eran, y la otra, esconderse de Dios. Esto lo narra el capítulo 3. ¿Por qué hablo de confianza en el matrimonio? Porque no solamente dentro de la relación conyugal, Dios orquesta que haya tal confianza, tal libertad, tal amor, tal visión del uno para con el otro, que, que pueden verse desnudos y esa es parte del plano conyugal, ¿sí? Y entonces, sin vergüenza, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? A mí me ha sucedido ministrar mujeres que tuvieron relaciones con él antes de casar, salieron embarazadas y se casaron, ¿no? Y ya después de casarse, ay, no me toques, ay, no me veas, ay, apaga la luz, ay, no me gusta que... ¿Por qué? El pecado les persigue, porque no han resuelto ese tema, no han ido delante del Señor. Y muchos piensan que casándose, teniendo una boda bonita, un hermoso vestido blanco, una fiesta, asunto concluido. No, esto no, esto, si hubo esa fornicación o fornicaciones, hay que ir al trono de la gracia, hay que humillarse, hay que confesarlo, hay que aceptar la participación sin pretextos, sin argumentos de defensa. En ocasiones puede haber una violación, sí, pero Dios da señales de que está habiendo peligro y ahí seguimos creyendo que eso es amor. Y claro que no es amor, pero igual y derramar el corazón, abrirle al Señor el corazón y sentir esa vergüenza, pero la vergüenza espiritual, porque si bien nadie se dio cuenta de esos encuentros, el soberano estaba viendo. Y a lo mejor podemos decirnos que no conocía a Dios, pero sabíamos que estábamos haciendo lo malo. Y si tú no viviste eso, yo quiero que extiendas tu visión para que puedas comprender a otras que sí lo vivieron. No nos pone como consejeras Dios a ser jueces y a señalar y condenar. No, no es nuestro papel. Papel del Espíritu Santo es traer convicción de pecado y convicción de perdón y convicción de arrepentimiento. Nosotros les vamos a establecer los principios, ¿sí? Pero el hecho de que haya ese tipo de intimidad donde se puedan ver no solamente el cuerpo físico desnudo, sino es un principio también para desnudar el alma. Hermosa, llega un momento donde en el matrimonio no debiera haber ya secretos. Ahora, hay ciertas situaciones muy excepcionales y Dios te las puede mostrar de manera muy puntual, donde hay algo que Él y tú, y nadie más, y nadie más. Pero en la comunicación, en la
vivencia con un marido, con un esposo, no debe haber mentiras, no debe haber ocultamientos, no debe haber engaños, sino que debe haber un alma desnuda, ¿sí? Y en eso, estar orando para que también se va midiendo la confianza con la que podemos ir comunicando ciertas cosas. Cuando tú sabes la diferencia que Dios te creó tan diferente al varón, Él no va a sentir igual que tú, no va a pensar igual que tú, no va a ver las cosas igual que tú. El hombre, por lo general, se da los permisos porque no, pues todos son infieles, no, pues todos tienen sus canitas al aire, no, pues todos los chicos tienen que probar su sexualidad para que se den cuenta que son hombres y que sí pueden, entonces agarran a una chica, a otra, a veces no son las prostitutas, a veces son las amigas o las noviecitas y las dejan allí frustradas porque ellos están queriendo demostrar su hombría. ¿Cuántos embarazos no deseados? ¿Cuántos abortos? O sea, vemos el aborto como el asesinato cruel de una mujer a una criatura, pero detrás hay muchos factores, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque ignoran que las relaciones íntimas y los hijos son exclusivos del matrimonio varón-mujer que viven bajo el pacto de amor que Dios les da. No el amor que se inventaron con la canción y la película, sino el amor de fruto por el Espíritu. Ese que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no guarda rencor, que no se irrita, que no se enoja. Ese tipo de amor, ese es el verdadero. Y entonces encontramos que estos principios, ahorita vimos 15, 16, fíjate qué hermoso lo que Dios puede hacer cuando tú y yo, como hijas suyas y consejeras bíblicas, no nos salimos de este cuadro. No hay permisos especiales. Detrás del desorden, de pasar por alto estos principios, está habiendo rebelión, está habiendo desobediencia, está habiendo incredulidad, está habiendo necedad, está habiendo el querer complacer egoístamente, el ser de uno sin importar lo que pase alrededor. Y esto, llévatelo en tu corazón, hermosa. Tengo poquito tiempo para orar, porque justo a las 8:30 empieza el, el otro curso de 24/7, discipulado. Pero yo quisiera que oráramos, hermosa, con la bendición de que este tema ha quedado grabado y en cuanto nos lo haga llegar Daniel, se los hacemos llegar. Yo te recomendaría que lo vuelvas a escuchar y que tomes notas. Y una vez que te llegue el material, pues que también, ¿verdad? Los, lo repases a solas, en oración. Y si te falta alguno de estos principios en tu vida, con convicción del Espíritu. Y mira, nada más dimos 2 capítulos del Génesis. Decirle al Señor, aquí, Señor, aquí los quiero. Pon tu mano ahí en el centro de tu pecho. Y dile ahí donde estás al Señor de todo tu corazón. Mi Dios, grábame estos principios eternos, verdaderos, divinos, en mi interior, en mi vida. Y todo lo que se salga en mi expresión, sea física, emocional, mental, sexual, que pueda ser alineado con lo que tú dices en los orígenes del el mundo, los habitantes, la raza humana, como dueño de todo lo creado y todo lo que existe. Yo quiero pedirte, mi Dios, que seas tú el que me traiga la confirmación de lo que quieres arreglar en mi vida. Y sí, Señor, quizá llegué con un caos, con un mundo desordenado y vacío, oscuro, y me tardé mucho en darte a ti el control soberano para poner el orden. Me alineé a ideas religiosas, a costumbres y tradiciones de iglesia,
Dejé tales o cuales cosas que consideraba eran malas, pero no estaba tu espíritu moviéndose sobre la faz de mi vida. Señor, perdóname. Ayúdame, Padre. Tú como creador, como orquestador, como sustentador, como maestro, el Dios eterno que siempre ha existido y siempre existirá, a adoptar cada una de estas verdades eternas a mi vida y que a la vez las puede establecer al compartir con otras mujercitas que necesitan conocer lo que dice el Creador, soberano y eterno Dios que eres tú. Hoy me humillo ante ti. Ahí donde estás, hermosa. Hoy reconozco puntualmente dónde he fallado, Dios. Hoy me someto, no es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento aún como familia, como mexicana, como iglesia, no, Señor, como tu hija. Yo me quiero alinear a lo que dice tu palabra con estos hermosos y poderosos principios que si bien no me van a hacer mi vida perfecta, sí van a hacer mi vida como una ofrenda agradable para ti. Gracias, porque tú desde el principio estabas manifestando esa acción trinitaria de tu presencia como Padre, tu presencia como Hijo y tu presencia como Espíritu Santo. Y eso ha sido maravilloso en mi vida, porque tengo a un Padre que no deja ni abandona, un Hijo que dio su vida con un amor eterno por la mía y un Espíritu Santo que me otorga la bendición de cultivar su fruto en mi carácter para ya no ser esa mujer fea que solía ser. Te doy gracias porque me permites acercarme a ti, a tu gracia y obtener de ti tu perdón. Dile al Señor dónde estás, perdóname, Señor. Perdóname por tomar estos pasajes a la ligera, por leerlos rápido, por decir ya me lo sé, pero no establecer en mi vida los principios. Y de manera particular, hermosa, aquella que fue desde niña y supo esto y lo pasó por alto, tómate un tiempo aparte para poder hablar con el Señor. Yo les mando un abrazo bien grandotote. No voy a tener oportunidad de más porque nos va a sacar el Zoom en un momentito, pero agradezco tu confianza, como algunas su apoyo también con su ofrenda. Bendigo sus vidas y recuerda, si puedes, si tienes, si quieres, no es obligada, pero lo valoro y lo agradezco. Reciban un abrazo bien grande de esta su servidora, que les ama con ese amor en Jesucristo. Les bendigo, mi hermosa. Si alguna tiene alguna pregunta, algún comentario ahí por el WhatsApp personal, me lo mandan. Mientras, nos despedimos porque si no nos despiden. Gracias, Has, y gracias a cada una de ustedes. Y esperen la grabación. En cuanto nos hagan llegar, se las hacemos llegar también para que la disfruten. Benditas sean, hermosas consejeras de Dios. Hasta la próxima semana. Bendiciones.